Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a revisar lo que se refiere a inmunidad a tumores. Bueno, ¿me escuchan y ven la presentación? ¿Alguien me puede decir? Sí, doctor, sí se ve y sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. En lo que se refiere a inmunidad a tumores, bueno, en los años 50 ya se habían observado algunos tipos de respuesta en los estudios histológicos que se hicieron, ¿no? Que indicaban que efectivamente el sistema inmune podía reconocer a células tumorales y generar algún tipo de respuesta que buscara eliminarlas, ¿ya? Entonces, quien propuso la idea de que el sistema inmune protegía al hospedero de la presencia de tumores, bueno, primero fue Ehrlich, y después Burnett y Thomas propusieron la teoría de la vigilancia inmunológica, en la que se dice que el sistema inmune es capaz de reconocer células alteradas para después destruirlas. Quien tiene a cargo las respuestas mediadas por ese tipo de mecanismo va a ser el linfocito TSD8, ¿no? Si es el linfocito TSD8 el que va a cumplir con el rol de vigilancia inmunológica, entonces se tiene que asumir que es posible activar células de la respuesta adaptativa, vale decir a los linfocitos, para que reconozcan de forma específica antígenos tumorales y puedan eliminar a las células cancerosas. Bien, entonces los tumores tienen un espectro, ¿no? La respuesta inmune contra los tumores tiene un espectro y que va de las respuestas adecuadas a las respuestas que, bueno, no lo son por diferentes motivos, ¿ya? Vamos a tener que tanto la inmunidad innata como la adaptativa van a tener participación, ¿no? Como les decía, las primeras observaciones consistían en observaciones en cortes histológicos de cáncer y se observaba la presencia de un infiltrado celular que estaba constituido por células inmunes, ¿no? Hay un experimento que son los experimentos que se hacen con un carcinogénico que es el meticolantreno, y de lo que se trata es de pincelar la piel de un ratón hasta obtener la formación de un tumor de piel. Eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Bueno, todos sabemos que en muchos casos la respuesta inmune contra el cáncer no es eficiente, ¿no? Y una de las razones que se proponen es esta de acá, que los tumores son poco inmunogénicos. Entre otras razones, porque pueden expresar antígenos que son compartidos con las células normales. Entonces, en ese caso, al ser antígenos propios, el sistema inmune no va a desencadenar una respuesta eficiente para poder remover a las células neoplásicas, ¿ya? Las mejores respuestas se observan cuando el tumor tiene algún componente extraño, que sucede en el caso de los virus oncogénicos o cuando el tumor es inducido por algún tipo de químico, ¿ya? Hay formas como se puede activar al sistema inmune para que pueda erradicar tumores. Nosotros conocemos que se puede utilizar, por ejemplo, anticuerpos que van a marcar determinados antígenos de las células tumorales y de esta manera se va a facilitar la actividad de los diferentes componentes de la inmunidad innata y adaptativa para eliminar al cáncer, ¿no? Ese tipo de terapia es una terapia bastante eficiente, ¿no? Y por supuesto también costosa. Bien, en esta diapositiva se puede observar las células neoplásicas, ¿no? Rodeadas de un infiltrado inflamatorio, ¿ya? Entonces, el cáncer sí genera una respuesta
inmune, que se caracteriza por la presencia de un infiltrado inflamatorio, lo que nos indica que hay un reconocimiento, hay una activación, ¿no? Y hay un intento por erradicar o de alguna manera circunscribir el crecimiento de este tipo de células, ¿ya? Esto se ve en cáncer de mama, por ejemplo, en el cáncer de melanoma maligno también, ¿no? Las células del melanoma están rodeadas por un infiltrado inflamatorio. Bien, ese es el experimento con el metilcolantreno. Les decía que se hace con un ratón, al ratón se le pincela en reiteradas ocasiones y por tiempo suficiente, la piel hasta obtener la formación de un tumor, ¿no? Una vez que se obtiene el tumor, viene lo que es la demostración de que sí hay una respuesta inmune contra las células cancerosas. Entonces, lo que se hace es resecar el tumor, ¿no? Cultivar las células y después las células cancerosas son reinoculadas en el ratón al cual se le retiró el tumor inicial, ¿ya? Con el tiempo lo que se observa es que el tumor se desarrolla, pero después se necrosa, lo que indica que hay una actividad contra las células tumorales, ¿no? que van a dar lugar a la muerte del cáncer. También se inoculan las células cancerosas a un ratón que no haya sido sensibilizado, sea un ratón virgen. Lo que se observa en el caso del ratón virgen es que el tumor se desarrolla sin inconvenientes. Cuando se retiran linfocitos se hace un cultivo de linfocitos del ratón en el que se desarrolló el tumor de forma inicial. Se aíslan los linfocitos TCD8 y estos TCD8 son inoculados al ratón virgen que desarrolló el tumor. Lo que se observa es que el tumor nuevamente se muere, ¿no? El tumor se necrosa, lo que nos está diciendo claramente que sí se ha generado una respuesta adaptativa que está dirigida contra las células tumorales, en este caso, aquellas inducidas por el metilcolantreno, ¿no? Bien, entonces la evidencia experimental está presente, ¿no? La respuesta va a estar dirigida contra antígenos tumorales, y los antígenos tumorales pueden ser de dos tipos, ¿no? Uno, aquellos que solamente lo van a expresar la célula tumoral, los vamos a llamar antígenos tumor específicos. Estos no lo expresan las células normales, ¿no? Estos antígenos pueden ser compartidos entre tumores, ¿ya? Hay otros grupos de antígenos que son expresadas también por las células normales y que en el caso de los tumores, en muchas ocasiones tienen un patrón de sobreexpresión, ¿ya? O si se expresan alteradas, ¿ok? Entonces, a esos antígenos que son compartidos con células normales los vamos a llamar antígenos asociados a tumor. Bueno, sean tumor específicos, sean asociados a tumor, los antígenos pueden ser reconocidos por linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Entonces, el reconocimiento o la identificación del antígeno contra el cual se dirige la respuesta inmune adaptativa va a depender de aislar al gen, ¿no? E inducir su expresión en células portadoras, vamos a decirlo así, ¿ya? Estas células van a expresar los antígenos tumorales, un antígeno tumoral por cada célula, de suerte que se forman las llamadas librerías genéticas, ¿no? Librerías genéticas que nos permiten evaluar contra qué antígeno se dirige la respuesta inmune.
Bueno, entonces acá hay un ejemplo de cómo se puede construir una librería de este tipo. En primer lugar tenemos al paciente. El paciente tiene melanoma, ¿no? Lo que se hace es retirar el tumor, ¿no? Para cultivarlo, y también se toman o se obtienen linfocitos procedentes del sitio donde se encuentra la masa tumoral, ¿ya? Bien, se cultivan las células tumorales y después los linfocitos son agregados al cultivo de células tumorales, ¿no? Es un cultivo mixto de células tumorales con linfocitos. Los linfocitos van a interactuar con las células de melanoma y al reconocer los antígenos del melanoma, aquellas células que sean específicas para el tumor se van a activar. Bueno, estas células activadas van a ser aisladas, ¿ya? Y mantenidas en cultivo. Bueno, en un segundo paso, los antígenos o los genes, ¿no? De los antígenos del melanoma van a ser aislados. Van a ser aislados y van a ser integrados a otros cultivos celulares. Estas células van a ser células portadoras, que van a expresar un antígeno nada más de la célula de melanoma. Entonces tenemos el antígeno A de melanoma, el antígeno B de melanoma y el antígeno C de melanoma. Después lo que se hace es cultivar las células portadoras, son 3 cultivos diferentes, y enfrentarlas con los linfocitos TCD8, ¿no? Que fueron aislados previamente, ¿ya? Lo que se observa después es si estas células portadoras se mueren o no se mueren por la actividad del linfocito TCD8. En el primer caso tenemos que no hay interacción, por lo tanto la célula continúa viva, ¿no? En el segundo caso tampoco hay interacción, por lo tanto el cultivo celular, las células del cultivo celular siguen vivas. Y en el tercero sí se produce la interacción, ¿ya? Entonces sería en el caso C, en el cual la respuesta inmune va a poder desarrollarse, ¿no? Y en este caso va a estar representada por el linfocito TCD8, que es capaz de reconocer al antígeno C, ¿ya? En teoría, si nosotros desarrollamos anticuerpos o alguna forma de respuesta dirigida contra ese antígeno del melanoma, podríamos activar la respuesta mediada por linfocitos TCD8 para la eliminación de las tumorales, que es el esquema que se utiliza actualmente con el uso de medicamentos biológicos. Bien, entonces los antígenos tumorales son diversos, ¿no? Pueden ser genes que han mutado como oncogenes, ¿no? Muchos de los oncogenes que se utilizan para identificar, ¿no?, los diferentes tipos de tumores son genes que tienen como función de regulación, ¿ya? O son genes que facilitan la supervivencia celular. Lo que sucede es que si es un regulador o un supresor, tiene algún defecto que no le permite cumplir su función. Y muchos de estos genes supresores lo que se hacen es regular la supervivencia celular, ¿no? Si no se regula, entonces las células van a vivir más de lo normal, no se va a producir el famoso recambio celular normal. A esos genes, los otros son que si hay una sobreactivación de algún tipo de expresión asociada con supervivencia. Por ejemplo, la sobreexpresión de la molécula BCL2 que conocemos, ¿ya? En ese caso, estos genes pasan a asociarse con cáncer. Por lo tanto, se les llaman oncogenes, ¿no? Entonces, en el primer grupo tenemos, por ejemplo, oncogenes del RAS, el gen de la proteína 210, ¿no?
y los errores en los arreglos del receptor del linfocito B, ¿no? Del gen del receptor del linfocito B, ¿ya? Bueno, puede suceder que no haya mutaciones, sino que existe una sobreexpresión. Eso pasa, por ejemplo, en el ER2, una expresión del gen ER2 que se asocia con mal pronóstico para el caso de cáncer de mama, ¿no? Es un gen normal, es un gen que no ha mutado, pero está sobreexpresado. Su sobreexpresión ya se asocia con malignidad y resistencia al tratamiento, ¿ya? Hay formas mutadas de otros genes que no están involucrados con el cáncer, ¿no? O sea, son genes asociados, ¿ya? Y eso sucede con moléculas que pueden ser reconocidas por los linfocitos T CD8 activados, o sea, los citolíticos. Bueno, genes que no se expresan, ¿no?, en tejidos normales, y eso se observa en el caso de cáncer de mama, sobre todo, ¿no? También en el caso de melanomas, ¿ok? Bueno, hay proteínas normales que se sobreexpresan en tumores. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, la tirosinasa, ¿no?, la glicoproteína 100, ¿no? Esta molécula MART que se expresa en melanomas y solo la van a tener los monocitos, ¿no? Virus oncógenos, el virus de la hepatitis B es muy conocido, papiloma, ¿no?, para el caso de cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Epstein-Barr para el caso del cáncer del linfoma de Burkitt, ¿no es cierto? Y el carcinoma nasofaríngeo. Antígenos oncofetales, bueno, el principal tenemos el antígeno carcinoma embrionario que se va a expresar en varios tipos de cáncer. Destacados tenemos cáncer de mama, cáncer colorectal, ¿no?, cáncer de estómago, ¿ok? La alfa-fetoproteína, que se utiliza principalmente para dos tipos de tumores, ¿no? Uno es el hepatocarcinoma y el otro es el carcinoma de testículo, ¿ya? La alfa-fetoproteína también se utiliza para, en la gestante, evaluar alteraciones en la formación del tubo neural, ¿no? Después hay la expresión de moléculas glicosiladas, ¿no?, glicolípidos y glicoproteínas, que se ve sobre todo en casos de melanomas. Bien, hay antígenos que normalmente forman parte de la producción normal de las células y que pueden estar sobreexpresados en el caso del antígeno, el PSA específico, que está aumentado en el caso de cáncer de próstata, ¿no? Y la molécula CD20 en el caso del linfoma de células B. Bien, entonces, en cuanto a la inmunidad innata, bueno, la respuesta citotóxica es la principal. Por lo tanto, la célula que va a tener el rol clave en esta parte de la respuesta va a ser la natural killer. La natural killer ya sabemos cómo elimina a las células blanco, lo hace a través de mecanismos de perforinas y granzimas, ¿no? Y sabemos que la célula natural killer tiene receptores de inhibición y receptores de activación, ¿no? Dentro de los receptores de inhibición tenemos a los receptores TIR, ¿no? TIR, ¿ya? Estos receptores TIR lo que hacen es asociarse a la molécula HLA clase 1, ¿no? Tienen que asociarse en trímeros para generar señales de inhibición y evitar que la natural killer vaya a eliminar a la célula con la que ha tomado contacto. Si no hay expresión HLA clase 1, entonces la natural killer va a eliminar a la célula con la que está tomando contacto, ¿no? Hay otro grupo de receptores de activación. El principal lo tenemos ahí otra vez en NKG2D, ¿no?, que va a reconocer antígenos que en este caso van a estar asociados al cáncer.
Y ahí tenemos a los tres, MIC-A, MIC-B y el ULB, ¿ya? La respuesta citotóxica también puede ser dependiente de anticuerpos. Eso ya lo sabemos, ¿no? Si se forma va a haber una respuesta tumoral. Los anticuerpos dirigidos contra los antígenos tumorales se pueden asociar a las células cancerosas y el complejo puede ser reconocido por la natural killer a través de su receptor para la cadena pesada de inmunoglobulina G, que otra vez está ahí, el Fc gamma R3 o molécula C16, ¿no? También ya sabemos que la capacidad citotóxica de la natural killer se amplifica por la acción de algunas interleuquinas. Entre ellas tenemos la interleuquina 12, tenemos la interleuquina 15, el interferón gamma al activar al macrófago favorece también la actividad de la natural killer, ¿ya? Se ha observado que en cultivos la interleuquina 2, en cultivo celular, ¿no? En cultivo celular, la interleuquina 2 también las puede activar. Bueno, el rol de los macrófagos es ambivalente, ¿no? Si el macrófago se activa en su forma clásica, que ahí están como macrófagos de la clase M1, entonces estos macrófagos van a colaborar con la erradicación del tumor, entre otras razones porque va a haber una activación mediada por interferón gamma, ¿ya? Lo que puede suceder también es que el macrófago se active en la forma alterna, o sea, aparezca como un macrófago M2. En ese caso, el M2 lo que va a hacer es favorecer la sobrevivencia del tumor y facilitar su crecimiento, porque es un macrófago productor de moléculas que favorecen la proliferación celular. Y uno de los factores es que favorece la formación de neovasos, ¿no? La angiogénesis, que es favorecida por esta célula, va a permitir que las células tumorales tengan el soporte que necesitan para poder continuar desarrollándose, ¿ya? Estos macrófagos también son productores de factor transformante de crecimiento beta, que se va a convertir en una molécula que va a suprimir la actividad antitumoral. En la respuesta adaptativa, bueno, los linfocitos T, y dentro de los linfocitos T CD8, como ya lo hemos estado viendo, van a tener un rol principal en la eliminación de las células tumorales, ¿ok? Estas células, como ya les comenté, cumplen la función de vigilancia inmunológica, ¿no? Porque van a reconocer antígenos específicos de los tumores, que vimos que sí se produce porque los modelos experimentales lo demuestran, ¿no? El caso del modelo experimental del metilcolantreno, ¿ya? Bueno, obviamente la presentación de la activación de los linfocitos CD8 va a depender de la presentación en HLA clase 1 que haga la célula dendrítica. Y la presentación de los antígenos se va a hacer por la vía de presentación cruzada, ¿no? Que ya revisamos en su momento, ¿ya? Y el CD4 lo que va a hacer es apoyar, ¿no? Y orientar la respuesta para la generación de una población de linfocitos T citotóxicos que puedan eliminar las células tumorales de manera eficiente, ¿ok? Entonces, entre las cosas que va a haber es factor de necrosis tumoral, interferón gamma, y se va a amplificar la expresión de la molécula, se va a amplificar la presentación HLA clase 1. Bien, bueno, la presentación cruzada, ¿no? Tenemos la célula tumoral que ha sido capturada por la célula dendrítica, le incluye un fagolisosoma. Sabemos que los antígenos que se encuentran en el fagolisosoma, un grupo pueden ser liberados al citosol, donde unos van a seguir la vía
del proteasoma para ser presentados, otros no, van a ir a van a volver a ser incluidos en una vesícula que contiene moléculas HLA procedente del aparato de Golgi, ¿no es cierto? Y va a haber otra vía que es la fagosomal directamente, ¿no? O sea, hay tres formas como los antígenos pueden ser incluidos en moléculas HLA de clase 1 para que finalmente puedan ser reconocidos por los linfocitos TCD8 para que sean activados y formar células citotóxicas que se encarguen de eliminar a las células tumorales. Los anticuerpos, bueno, se van a formar anticuerpos contra los antígenos tumorales, ¿ya? Y ya les comenté que esos anticuerpos van a colaborar con la respuesta citotóxica mediada por anticuerpos que la va a realizar la célula natural killer, ¿ok? Eso ya os explico hace un momento. El cáncer también puede evadir la respuesta inmune y puede hacerlo por un proceso que se llama proceso de edición tumoral, ¿no? En el cual si la carga de respuesta inmune contra el tumor es alta, entonces el cáncer puede editar los antígenos y esto va a facilitar su permanencia en el organismo, ¿no? Y le va a permitir evadir la respuesta específica, ¿ya? Otros mecanismos de evasión dependientes del mismo tumor, ¿no? Primero, que no exprese moléculas de HLA clase 1, de manera que para la célula CD8 va a ser imposible reconocer las células tumorales, ¿ya? Lo otro es que hay tumores que tienen un glicocáliz que los protege y evita que las células inmunes puedan tomar contacto con las células tumorales. Si el antígeno se parece mucho a los antígenos propios, entonces el tumor no va a poder inducir una respuesta potente, ¿no? Y se va a facilitar su supervivencia. Hay cánceres que favorecen la expresión de moléculas de regulación, como la CTLA4 y la PD1, ¿no? CTLA4 y muerte por GADA1, ¿no? Evitando de esta forma la activación celular y más bien favoreciendo la eliminación de las células inmunes, ¿ya? Bueno, hay tumores que expresan el ligando de Fas, ya sabemos cómo actúa, ¿no? Los linfocitos T activados expresan la molécula Fas. Entonces, al tomar contacto con la célula tumoral, el ligando lo que va a hacer es inducir la muerte por el mecanismo del ligando receptor de la célula del linfocito, ¿ya? Y bueno, otro que es de tumores, que hay tumores que secretan moléculas como el factor beta transformante de crecimiento, como lo mencioné hace un momento. Bien, entonces, si el linfocito TCD8 accede a la célula tumoral y reconoce el antígeno, puede eliminarlo por mecanismos citotóxicos, ¿no? Pero puede ser que el antígeno no se exprese, que no haya moléculas HLA clase 1, o que la célula secrete alguna molécula de regulación o presente alguna molécula de membrana que impide la activación del linfocito. Y de estas formas evaden la respuesta inmune. Bueno, los factores que no dependen directamente del tumor. Primero, en inmunidad innata, el tipo de activación del macrófago, ¿no? A medida que exista una activación de tipo alterna, o sea, formación de macrófagos M2, el tumor va a encontrar el apoyo para continuar sobreviviendo y desarrollándose, ¿ya? Puede haber una población de linfocitos T reguladores que impida que se desarrolle la respuesta inmune contra las células tumorales, ¿no? Y la otra población que la vimos en la fase de extensión de la sepsis es la presencia de células supresoras derivadas de la médula ósea, que también van a bloquear la actividad de las antitumorales. Muy bien, muchachos, hasta aquí llegó la revisión del día de hoy. Muchas gracias por su participación, ¿ya?
¿No hay ninguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, podemos dar por concluida la reunión. Doctor, Sí, buenas tardes. Doctor, dime, ¿quién está hablando? Alessandra. Doctor, ¿Alguna buenas pregunta? tardes. Una consulta. Sí, ¿El sí, tema de inmunodeficiencias va a entrar en el examen teórico? claro, es una clase. Ah, ya es que como Entra no lo a la habíamos... clase de la próxima semana de... ¿Perdón? Sí, Ah, con es ustedes, que antes de... ¿se ha dado la clase con ustedes de inmunodeficiencias o no? No, no, doctor, no hemos tenido la clase teórica de inmunodeficiencia. Ya, hay que recuperar, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ya, todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a programar el día para recuperar, ¿ya? Voy a Ya, coordinar. gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, entonces nos vemos estamos en contacto en la siguiente reunión. Que tengan una buena tarde. Gracias, doctor. Gracias.